Hay una percepción de que todo el cine, musical, quiero decir, es así tipo: y después de mucho bailar, salvamos la granja del tío Tom. Y sí, hay mucho de eso en el musical, pero no es nada más esta razón. Y me he encontrado con muchas personas que dicen que no les gusta. No, a mí no me gustan los musicales. Si es musical, yo no lo veo porque no me gusta que la gente cante. Ok, es válida esa postura. Yo les quiero mostrar un poco la historia del musical y al final unas recomendaciones de este género para que decidan si ver musical o si les gusta, o que para que por lo menos empiecen a ver musicales. Que por cierto tengo un video parecido a este, pero del documental. Entonces si les gusta este video, vayan y busquen ese. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso, quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Para empezar, ¿a qué llamamos musical? Bueno, para nosotros, para lo que nos interesa, que es el cine, el musical es un género cinematográfico en donde las personas cantan y muchas veces bailan para hacer avanzar la trama. Es decir, las canciones son quienes avanzan la trama dentro del filme. Aquí podríamos hacer una diferencia entre películas como por ejemplo Whiplash, en donde a pesar que hay mucha música, la música no es la que avanza el filme. Hay otras acciones que hacen avanzar al protagonista hacia diferentes situaciones, pero no es la canción como tal. A lo mejor la música como concepto sí, pero no es la canción que se está cantando o tocando en ese momento. Vamos a hacerle un pequeño recuento histórico, es decir, un poco de contexto al musical, para poder entender de dónde viene y hacia dónde va desde toda la historia. Si me faltó algo, si ustedes creen que me faltó algo muy importante que no dije, pueden colocarlo en los comentarios sin ningún problema. El primer antecedente que se tiene son los aedos. Los aedos eran unas personas que iban por ahí cantando los poemas épicos de Grecia. Okay, eran como una especie de hippies de aquel momento que iban con una lira, que era una especie de arpa, iban por ahí tocando y cantando las gracias y las desdichas de Aquiles. La mayor diferencia, además que eran poemas y no canciones como tal, es que los aedos no interpretaban a los personajes, sino que sencillamente iban por ahí cantando. Eran como una narración en poesía y ya. No obstante, de ahí fue donde nació el teatro. Y como es normal, al evolucionar o a cambiar esta forma de narrar historias, también se mantiene una cierta musicalidad. Musicalidad que por supuesto mantendrán otros autores, por ejemplo Shakespeare en sus obras son bastante musicales, parecen unos poemas muy largos. Aquí nos encontramos con otra diferencia, y es que en el teatro, a pesar de que sí hay una musicalidad, no hay canciones, a excepción de quizás en ciertos coros no hay canciones. Y muchas veces tampoco hay danza porque no era el interés del teatro para aquel momento. Pero por lo menos ya tendríamos cierta interpretación. Ya hay gente interpretando personajes en un auditorio. ¿Auditorio? ¿En ese momento había un auditorio? Creo que no. En una obra. En 1597 es donde se inicia en Italia uno de los dos géneros primordiales para la creación del musical, que es la ópera. Donde si bien ya empezamos a ver esta teatralidad mezclada con musicalidad, todavía no hay como todavía no se funden entre sí. Entonces sí, en la ópera se canta para avanzar la historia, pero en la ópera nada más se canta. En un musical no solo se canta, sino que además también se habla completamente normal, como si fuera una obra de teatro. Entonces se mezcla el teatro y la ópera, podríamos decir. El otro género que incluimos es el ballet. De cierto modo, el ballet evolucionó hasta cierto punto en donde se incrusta en el género musical, pero eso sería ya después.
El musical no se creó como género sino hasta 1800. Lo creó lo que hoy se conoce como Broadway. A final de 1880 fue que se creó el cinematógrafo de los hermanos Lumière. Es decir, que el musical tuvo 80 años sin cine. De hecho, tuvo un poco más de 80 años sin cine. Como ustedes se imaginarán, no hubo cine sonoro sino hasta 1926, cuando se empezó a utilizar el sistema Vitaphone, que permitía a la gente grabar sonido directo y luego reproducirlo junto con la película de su preferencia. Después de algunos cortometrajes, la primera película sonora del mundo y también el primer musical es The Jazz Singer, una película terrible, terrible en todo. Es tan mala técnicamente como lo es en su racismo, ¿no? Trata sobre un judío blanco que se pinta como negro para hacer un show de jazz. Es terriblemente racista. De hecho, la mitad de las películas estadounidenses son bastante racistas y bastante fuertes. Algún día hablaremos del nacimiento de una nación. Pero esta fue la primera película sonora y todo el mundo está de acuerdo en que si no hubiese sido la primera película sonora, no tendría ningún tipo de valor histórico. En 1930 Hollywood lanzó más de 100 musicales. Recordemos que la Gran Depresión duró desde 1929 hasta 1939 y los estadounidenses pedían un divertimento fácil de digerir. Y el musical era perfecto porque tú ibas, cantabas las canciones, y te devolvías a tu casa sin ningún tipo de problemas. No eran unas películas densas, no eran complicadas, no, sencillamente eran películas ligeras que ibas para pasar un rato. Después esa cifra disminuyó un poco hasta que empezó a implantarse un nuevo estilo, que es el de Buster Berkeley, no sabría cómo pronunciarlo, quien creó escenas bastante llamativas añadiendo coreografías con extras. Como si fuera poco, en esta década, en la década de los 30, es cuando también empieza Disney a hacer de las suyas y crea Blancanieves y los Siete Enanitos, y ese fue el principio del fin para Disney, y ahora hace musicales forever, lo cual no está mal. Hace muy buenos musicales, a mí me gustan mucho, pero generalmente son puros musicales. A finales de los años 30 se hizo El Mago de Oz, que no es una película muy destacable, no tiene nada que podamos decir que es magnífico, pero sí marcó a toda una generación que todavía hoy la sigue recordando. En los años 40 y 50, la Metro-Goldwyn-Mayer inicia con una fórmula que se va a desgastar a lo largo del tiempo, pero trajo películas como An American in Paris o la famosísima Singing in the Rain. Just singing in the rain. Para los años 60 se hicieron películas como My Fair Lady, Men Prefer It Blonde, Funny Face o West Side Story. Esta última se desliga por completo de la fórmula que se creó en la Metro-Goldwyn-Mayer y habla sobre el clasismo y el racismo que había en Nueva York en los años 60, además de añadir un final triste y súper trágico. La verdad, es bastante trágico ese final, pero es una especie de Romeo y Julieta, o sea, tampoco es que la historia es tan complicada, pero está muy bien, es casi perfecto en todas sus formas. La música es genial, la coreografía es genial, la edición está muy bien, la fotografía está muy bien. En general, West Side Story es de las mejores películas que existen hoy, al menos de musicales en Hollywood. Mi única queja es que las mujeres que salen en esa película cantan con unos tonos muy altos. Y yo ese día tenía fiebre y me taladraba, sentía que me estaban taladrando así el cerebro. Y yo,
ayúdenme. O sea, qué terrible fue eso, o sea, de verdad. Pero el resto de la película está genial. Además, en los años 60 fue el boom de los Beatles. Esto significa que ya los grandes estudios dejaron de crear música como tal y empezaron a tomarla de la radio. Agarraban ciertas bandas y esta va a ser de ahora en adelante el musical con canciones de fulanito, fulanita, fulanita, fulanita. Todavía hoy se sigue utilizando ese estilo de fórmula, tomar canciones populares y ponerlas. Además, esta también fue la década de Sound of Music, una película traducida aquí en Latinoamérica como La novicia rebelde, que es una terrible traducción, pero en España le pusieron Sonrisas y lágrimas, que no se queda atrás. Para mí ninguna es mejor que la otra, las dos están muy mal. Como traducción, las dos terribles. Gracias a la dirección de Robert Wise y a la actuación de Julie Andrews, esta película se puso a la cabeza y es uno de los musicales más importantes y más vendidos, más taquilleros, digamos, de la historia. Todavía hoy. Creo que de hecho ese año en Sound of Music fue la película más taquillera del año. Lo cual, bueno, algún indicio nos da. La película no debe estar tan mal, ¿no? Por cierto, que si pusieron atención, Robert Wise también es el codirector de West Side Story. Doe, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Ya para la década de los años 70, las tramas esas como clicherosas, romanticonas, se veían más bien cursis y fastidiosas. Entonces se empezó como a experimentar un poco más con el musical. Salieron películas como Jesucristo Superestrella, que es una película más bien basada en un musical. De hecho, toda la película está como armada, parecida a un musical. Está bastante bien, es por supuesto una mofa y una burla a la religión católica, pero es bastante parecido a lo que se cuenta en la Biblia, solamente que con canciones de rock, y está bastante bien. También la adaptación de otro musical llamado The Rocky Horror Picture Show está brutal. The Rocky Horror Picture Show es una carta de amor a las películas malísimas de terror que se hacían en RKO, pero logra conservar ese sentimiento así como de película chimba clase B, mientras que añade canciones súper pegadizas, coreografías muy bien hechas, actuaciones loquísimas, y habla de temas como la homosexualidad, el travestismo, también sobre la libertad sexual, etc. O sea, The Rocky Horror Picture Show es como un pilar del musical, por así decirlo, y es uno de los musicales, es uno de los mejores musicales que yo he visto en la actualidad. Me encanta esta película. Los años 70 además fueron los años de John Travolta, Fiebre de sábado por la noche o Vaselina, que fueron también películas súper importantes para la década. Todavía se siguen recordando y todavía se recuerda a ese John Travolta, no el actual ya no existe. Para nosotros ya murió John Travolta. Además, estas dos películas de Fiebre de sábado por la noche, que es música disco, que está como muy de moda, y también el Grease, Vaselina, que es más bien como música rock and rollesca. Entonces trata también como dos géneros musicales que estaban en su pleno apogeo en ese momento. En los años 80 y 90 no hubo como grandes cambios y más bien se dedicaron a seguir replicando ciertas cosas, pero sí podemos decir que hubo dos o tres que son muy buenos y vale la pena nombrar. El primero es por supuesto Laberinto, película donde sale David Bowie, que ya que salga David Bowie es como Footloose, que lanzó al estrellato a Kevin Bacon y todavía mucha gente sigue cantando la canción de Footloose. Y Little Shop of Horrors, que es una película
basada en un musical basado en otra película. Es muy raro, pero el punto es que la película es loquísima, es genial y tiene un final bien inesperado, muy gracioso. La primera película a mí no me gusta tanto. La primera película de Little Shop of Horrors a mí no me gusta tanto. Pero sale Jack Nicholson, es una de las primeras películas donde sale Jack Nicholson. Entonces creo que vale la pena verla aunque sea por esa. La segunda no tiene a Jack Nicholson, pero tiene a muchos otros actores muy buenos. Y sí cuenta con la actuación de Steve Martin, que también es una de las primeras actuaciones de Steve Martin en ese momento. Entonces, no sé, está como muy divertida la película. Si les gusta la comedia, esta película vale la pena. The Little Shop of Horrors, de los 80. Oh my God, don't stop now! Lo que sí explotó en los 80 y en los 90 fue el musical animado. La fórmula de Disney ya estaba consolidada y empezaron a salir películas como La Bella y la Bestia, La Sirenita, El Rey León, Aladdin, Mulan. No, Mulan es del 2000. Bueno, también podríamos contar Mulan. Pero una cantidad impresionante de películas animadas que todavía hoy recordamos con muchísimo cariño y de hecho es de lo mejor que tiene Disney hasta ahora. Pero ellos no fueron los únicos, porque Anastasia es de Fox, Bigger, Longer and Uncut, la película esta de South Park, también se hizo en los años 90, y la película de DreamWorks, El Príncipe de Egipto, que es como la primera incursión de DreamWorks dentro del territorio animado. Estas últimas películas mostraban un tono un poco más subido que Disney no mostraba. Películas un poco más crudas, con cosas muy distintas a lo que venía mostrando Disney en Aladdin, El Rey León, o ese tipo de cosas. Tipo de musicales. Bueno, al fondo son musicales todos. Ya para este nuevo milenio hay una especie de reestructuración del musical. Entonces se toma esa fórmula que ya existía y se cambia, porque a este punto ya nosotros entendemos el documental como una historia simple, obvia, boba, tonta y cliché. Pero estas nuevas generaciones han tomado el musical, ¿por qué digo tanto documental? Pero el musical como algo diferente. Se aprovechan de eso que tú crees que es el musical y hacen una cosa completamente distinta. Por ejemplo, Moulin Rouge es una película tristonga, es cursi pero es triste y está muy bien, una película magnífica con una dirección de arte que es una locura, unas actuaciones inmejorables y toman canciones de rock clásico, las mezclan y las versionan. Entonces, por ejemplo, tienen esta canción de Roxanne de The Police, sí, de The Police, y la versionan en tango, que es una cosa rarísima y loquísima, que quedó muy bien y nadie se imaginaba que iba a quedar tan bien. O sea, esta es quizá una de las mejores películas musicales que existen en la historia. También tenemos Chicago, Hairspray, Into the Woods, o películas que son tributo a ciertas bandas, como Mamma Mía, que es un tributo a ABBA. También veríamos versiones de ópera, como El Fantasma de la Ópera, o Los Miserables, o Sweeney Todd. Bueno, Los Miserables no es ópera, o sí, o es una versión de una ópera que ya existía. No sé, Los Miserables. Pero además, con el auge de los programas de talentos, surgieron una cantidad de películas que se apoyaban en ese estilo para crear una historia medianamente actual, como por ejemplo Sing o Pitch Perfect. Y bueno, cómo olvidar a Glee, que fue una serie musical muy famosa, muy simple también de cierto modo, pero que hablaba del status quo, traía a colación ciertas discusiones sobre la homosexualidad también, sobre el transvestismo, etc. Y no está nada mal. Recordaba ciertas canciones de rock clásico e incluso hicieron una versión de The Rocky Horror Picture Show. Así que la serie de Glee en general está bastante bien, como hasta la segunda temporada. Es mucho, ¿verdad? Y todavía me faltan los biopics.
¿Saben lo que es un biopic, no? Una película basada en la vida de alguien. Ok, bueno, biopics hay, pero para echar para arriba. Straight Outta Compton, La Vie en Rouge, Ray, que se llama esta, Walk the Line, 8 Mile y por supuesto más recientemente Bohemian Rhapsody. Todo esto sin mencionar las películas de baile o las películas de musical que habían en otras partes del mundo, como sucedió en España, como sucedió en México, como sucedió en Brasil e incluso aquí en Venezuela hay algunas, pocas, no tanto, o en Argentina, que también se hizo una película incluso con Carlos Gardel. O sea, es muchísimo. El documental es un tema, el musical es un tema muy amplio, muy amplio. Ya para este punto te estarás preguntando que qué coño te voy a recomendar si ya te hablé de toda la historia de esta verga. Te voy a recomendar documentales, pero ¿por qué estoy diciendo documentales? ¡Ay, qué bruto, focalicero! Señor, musicales. Te voy a recomendar musicales para personas que no les gustan los musicales. Es decir, te voy a recomendar algunos que no tienen así como un reconocimiento muy amplio. Te voy a recomendar primero Chi-Raq, de Spike Lee, una película súper negra basada en la obra Lisístrata de Aristófanes. Creo que es Aristófanes. Aristófanes, sí. El filme trata como tal sobre dos bandas de gángsters que se matan entre ellos, ¿no? Entonces las mujeres de las dos bandas hacen como un pacto y dicen: miren, nos están matando a nuestros hijos, nos están matando a nuestros esposos, ¿qué vamos a hacer? Y esta mujer, la protagonista, dice que bueno, que vamos a negarles sexo a todos y ya, y que hasta que no pare la guerra no hay sexo. Y entonces mezcla esta comedia con el musical, por supuesto un musical de rap, básicamente, y está bastante bien. Yo la primera vez que la vi, la verdad no me gustó tanto, pero debo reconocer que mientras más pasa el tiempo más me gusta. Los temas que tocan no son fáciles de ver. Habla por supuesto de un tema racial, como en todas las películas de Spike Lee, del típico Black Power y el Black Lives Matter, pero está súper bien. Es una película ligera que, si bien es simple, ofrece mucho subtexto para que tú analices. Entonces eso es siempre un win. Chi-Raq es un juego de palabras entre Chicago e Irak. Simple, básico. Está bien, tenía que decirlo, pero está obvio. Creo que te lo dicen en la película también. La otra película es Dancer in the Dark de Lars von Trier. Yo no soy partidario de este director danés porque me parece muy prepotente y muy necio, pero en este musical sale Björk, y no como un personaje terciario, sino como la protagonista. Es un musical que se aprovecha descorazonadamente de lo que tú crees que es el musical. Entonces tú crees que el musical es una cosa toda feliz, toda simple, toda chévere, y esta película no solo es triste, sino que es deprimente. Y cada cosa que va sucediendo, o sea, generalmente los musicales, aunque el final sea triste, siempre hay como una parte de felicidad y tal. En esta película no, es muy deprimente y ya. Como ustedes podrán imaginarse, una película danesa, o de un director danés, por lo que es muy rara, es muy loca. Si eres un snob al que no le gustan los musicales, esta película te va a encantar probablemente. Y sale Björk. Es que no sé qué más decir. O sea, si no te interesa ver esta película porque sale Björk, o sea, no sé qué buscas tú en internet. Bad Bunny, me imagino yo. Las últimas dos son los productores de Mel Brooks. Mel Brooks es un director de comedia súper famoso. The Producers es una película que trata sobre un productor de musicales que está teniendo un momento como muy fuerte en su carrera y convence a su contador de estafar al teatro. Bueno, eso conlleva por supuesto a un desastre de tamaños colosales. La obra en sí se trata sobre Hitler
es como una oda a Hitler, pero la obra es tan mala que es buena. Entonces tienen que ver los productores de Mel Brooks, es divertidísima, ¿no? Cualquiera de las dos versiones, la de los años 60 creo, y la de los años 2000 y pico, las dos son buenas, ninguna de las dos está mal, las dos están chéveres. Son más o menos la misma, porque además creo que la segunda la produjo Mel Brooks, así que no se despega mucho del original. La otra película es The Blues Brothers, que se trata sobre dos hermanos que van a buscar dinero. Y como su nombre lo indica, Blues Brothers cantan mucho blues. Es como el género que se trata en el musical. Está súper bien, las canciones son geniales, son muy divertidas. Es una película cómica, de comedia. Es un cine de comedia muy pegadizo, las canciones son pegajosas. Y creo que vale la pena porque además es una película de culto, digamos. Es como lo que cualquiera te puede recomendar. Cuando quieres ver un musical, ve los productores o ve The Blues Brothers, porque las dos son muy graciosas y son muy buenas. Yo les recomiendo estas dos películas a cualquier persona, a cualquiera que le gusta reírse. Hay gente a la que no le gusta reírse por alguna razón. No, a mí la película de comedia me parece una falta de respeto y una pérdida. Bien. Dios mío, me fui. ¿Cuál es tu musical favorito? Tu musical así que tú digas, me encanta el musical y este es mi favorito. O que digas, no, a mí no me gusta el musical, pero vi este y me encantó. ¿Cuál es? Me interesa saberlo, es como interesante saber cuáles gustos tienen ustedes. Puede ser de donde sea, no importa. O sea, puede ser argentino, puede ser japonés, o sea, no tiene por qué ser de los que yo nombré o de Estados Unidos. Recuerden seguirme en Twitter, en donde yo voy a estar siempre respondiéndoles a lo que sea que me digan. Si no están suscritos a No Soy Cinéfilo, suscríbanse. Si están en el canal de Gidan, suscríbanse a No Soy Cinéfilo, que es donde yo estoy subiendo todos estos videos, pero una semana antes siempre salen en No Soy Cinéfilo. También síganme en Instagram, que no estoy subiendo nada, pero está bastante bien. Y en Letterboxd, pues marico, siempre señalo por el otro lado. Y en Letterboxd, que bueno, ahí voy montando las películas que a mí me gustan. Entonces, que he visto y que me gustan. Bueno, no sé qué más hacer. Nos veremos en el siguiente video, que espero que sea la semana siguiente. Espero, porque no